Él estuvo 5 años en Israel, ha vivido allí, ha estado trabajando en Israel, colaboró para fundar el Seminario Evangélico de Nazaret, fue la ciudad donde vivisteis, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues que va a ser un lujo poder escuchar en este recorrido a lo largo del Antiguo Testamento. Deciros que la exposición, pues por las circunstancias que tenemos y al hacerlo de forma mixta, presencial y también por Zoom, pues os rogaría que si hay preguntas, dejásemos las preguntas para el final. Vamos a escuchar la exposición de Dwayne y hacemos las preguntas al final. Los que estáis en la sala, pues se pasará un micrófono si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pedir alguna aclaración. Y los que estáis por Zoom, pues también, después de la charla, no se os va a escuchar. Entonces, lo que tenéis que hacer, los que estáis en Zoom, es mandar vuestras preguntas por el chat. Mandáis las preguntas por el chat y se leerán en la sala. Las leerá seguramente Pablo y pues tendremos la respuesta también aquí en directo. Pues sin más, os dejo con Dwayne, que nos va a hablar de la hipótesis documentaria, me parece que esta sesión. Adelante. Buenos días. Vamos a comenzar hoy con la ilustración. Tenemos una tradición muy antigua, lo que voy a llamar la tradición rabínica, que fue adoptada por la Iglesia, que entendía que los 5 libros de la Torá o del Pentateuco eran precisamente libros escritos por Moisés. Es una tradición bien conocida y si vemos en algunas Biblias, por ejemplo la Biblia en alemán, estos libros se llaman Primero de Moisés, Segundo de Moisés, Tercero, Cuarto y Quinto de Moisés. La tradición rabínica quería enfatizar tanto esta conexión entre Moisés y la Torá, que hasta la sección cuando Moisés se muere, según la tradición rabínica, ellos decían que Moisés había escrito esto, porque Dios le había revelado a Moisés cómo él iba a morir, para que entendamos la importancia para la tradición rabínica que surge de la tradición de los fariseos. La tradición rabínica es la tradición de los fariseos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, durante muchos siglos esto fue adoptado en la iglesia cristiana. Entonces, cuando leemos los padres de la iglesia, leemos comentarios de la Edad Media, por ejemplo, la gente está pensando según esa tradición, ¿verdad? Pero llegamos más tarde a la Ilustración y todo anda cambiando con la Ilustración, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas, pero no cabe duda que cambió la historia del mundo en el siglo XVIII. Con la Ilustración, la gente está cambiando su forma de pensar. Primero que todo, vemos un crecimiento de racionalismo. Racionalismo es un corriente filosófico que quiere enfatizar el uso de la razón, el uso de la mente del ser humano, más allá que la tradición, por ejemplo. Y es durante este tiempo también que varios eruditos y académicos comienzan a dudar algunos de los milagros que se mencionan en la Escritura. Y eso es parte entonces del racionalismo, el rechazo de lo que es sobrenatural. Y no estoy diciendo que esas cosas son buenas, simplemente estoy tratando de describir la cultura intelectual de aquellos días. Y también la duda de la tradición. Por lo tanto, la gente comienza a preguntar, principalmente en Alemania, es donde estamos viendo esto en cuanto al Antiguo Testamento y la Torá. Comienzan a preguntar, bueno, ¿cómo sabemos que Moisés escribió este libro? Ciertamente es una tradición, pero igual que la Reforma Protestante, algunos siglos antes, comenzaba a decir, bueno, ¿cómo es que lo podemos saber?
O sea, no basta simplemente decir, bueno, el Papa tal y tal ha dicho esto. Hay que entender, hay que usar la razón. Y la ilustración está desarrollando esta forma de verlo y de la pregunta y el estudio de qué es la Torá. Y comienzan a preguntar de dónde viene la Torá, cuál hubiera sido el proceso de su redacción y de sus fuentes. Porque la Torá no dice que fue escrita, adentro del texto no dice que fue escrito por Moisés. A veces hay alguna indicación de que Moisés escribió algo, pero nunca dice la Torá en sí, y Moisés se sentó y escribió todo esto. Entonces comienzan durante este tiempo a notar algunas características de la Torá que son interesantes y que provocan preguntas. Por ejemplo, primero que todo tenemos algunas narraciones que son duplicadas. Se conoce muy bien que en Génesis 1 y 2 tenemos dos narraciones de la creación y comienzan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tenemos la primera narración, Génesis 1, que se trata de como un Dios rey, emperador, que por su mandamiento, su palabra, hace las cosas y todo se organiza, pero después el segundo relato es mucho más, pues, más primitivo, podríamos decir, y tienes un Dios que plantea un huerto y que hay los ríos y habla de la agricultura. ¿Por qué tenemos dos relatos? O por ejemplo, más tarde en el libro de Génesis, ¿por qué tenemos dos relatos de Abraham con la hermana esposa? Que parecen ser relatos muy parecidos, pero aparece dos veces. ¿Por qué es esto? Comienzan a hacer estas preguntas. También durante este tiempo están notando, y no fueron los primeros en notar esto, ¿verdad? Pero lo van a investigar más, en notar que diferentes textos van a usar diferentes nombres para hablar de Dios. Los dos más conocidos son Elohim, que es una palabra hebrea plural que significa dioses, aunque muchas veces se usa el sujeto plural, pero con el verbo singular. Es un poco raro, pero bueno, así es la Torá. Pero incluso también se usa a veces Yahvé. Yahvé. ¿Por qué? Es que algunos relatos van a usar solamente Elohim y otros relatos van a usar Yahvé. Por ejemplo, Génesis 1 va a hablar de Elohim, pero Génesis 2 nos va a hablar de Yahvé. Y están preguntando en este contexto de racionalismo y de dudar la autoridad de la tradición, están preguntando ¿por qué? ¿Por qué encontramos esto? También vemos a veces una falta de orden cronológica, por ejemplo, en Génesis 14:14 hay una referencia a la tribu de Dan antes de la existencia de la tribu de Dan. ¿Cómo podemos explicar esto? O en Génesis 36 hay una referencia a los reyes de Israel. Y esto adentro de la narrativa, esto es siglos, muchos siglos antes del nacimiento de la monarquía en Israel. Entonces son preguntas. Y finalmente podemos señalar que diferentes relatos tienen un estilo y un vocabulario diferente. El ejemplo mejor conocido de esto se trata de que hay un monte del pacto, pero que tiene dos nombres. ¿Cuáles son los dos nombres de este monte? Sinaí, Horeb. ¿Por qué? Porque a veces se habla de este monte como Sinaí y a veces como Horeb. También lo encontramos con personas. Por ejemplo, el suegro de Moisés tiene 3 diferentes nombres en la Torá. ¿Por qué? Pues serían diferentes tradiciones. Los redactores que editaron la Torá sabían que habían diferentes nombres,
y no sintieron la necesidad de armonizar los diferentes textos, sino los dejaron ahí. También podemos, en cuanto al estilo literario, podemos señalar diferencias. Por ejemplo, en los textos que nos hablan de Yahvé, encontramos el carácter de Dios, la personalidad de Dios, las acciones de Dios son muy antropomórficas. ¿Qué significa esto? Que tiene la forma de un humano. Entonces, en Génesis 2, que nos habla de Yahvé, Yahvé está haciendo cosas. En Génesis 3, Yahvé está en Edén y pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? En Génesis, en el relato de Babel, ¿qué dice Dios? Dice, bueno, hay que bajar para ver qué está ocurriendo ahí. Nos habla de Dios de una forma muy antropomórfica. No todos los textos lo hacen así, pero en algunos sí. Entonces el estilo de dar el relato, de presentar el relato en diferentes textos es diferente. Al fin y al cabo, estas preguntas y estos factores que se pueden notar fácilmente adentro de la Torá, pues causaron y provocaron diferentes teorías en cuanto a cómo explicar estas realidades. Primero podemos comentar con la hipótesis documentaria antigua, porque hay diferentes versiones, va avanzando. En el siglo XVIII se propone que Moisés mismo, tenía acceso a diferentes textos y tradiciones escritos, y que fue Moisés el que tomó de diferentes relatos y a través de un proceso de redactar y de editar, nos dio lo que sería la Torá, más o menos como la tenemos hoy. Entonces es importante notar que hay un error que debemos de evitar. Mucha gente piensa, bueno, o tenemos la hipótesis documental o tenemos a Moisés. Pero no necesariamente se tienen que separar. Se puede entender que Moisés es la fuente de la ley, es la fuente del espíritu, del ánimo, de lo que es la Torá, sin pensar necesariamente que Moisés se sentó y escribió desde Génesis 1 hasta el fin de Deuteronomio. Más tarde, en el siglo XVIII y el siglo XIX, se va desarrollando esta hipótesis y llegamos a lo que llamamos la hipótesis de los fragmentos. Y los eruditos y tengo los nombres, si alguien quiere los nombres de toda esta gente, los tengo aquí, pero no son tan importantes los nombres para nuestro estudio hoy. Pero proponen que había un montón de fragmentos diferentes y a través de un proceso de redacción que los diferentes fragmentos se juntan. Es también parte de la conversación aquí por qué tenemos 5 libros del Pentateuco. Y a veces en la literatura académica vamos a encontrar la palabra hexateuco o tetrateuco. Teuco es rollo, ¿verdad? Pentateuco, 5 rollos. Vamos a tomar un momento para considerar esto, porque es una pregunta, es un misterio casi. ¿Por qué tenemos los 5 libros? ¿No es cierto que deberíamos de incluir al libro de Josué? Porque Josué es ya cuando el pueblo entra y toma la tierra. ¿Por qué terminamos el Pentateuco con la muerte de Moisés? Incluso uno podría notar que Deuteronomio, tú podrías sacar a Deuteronomio y tendrías un narrativo continuo sin problema, porque Números termina y estaban a este lado del Jordán y Josué comienza y cruzaron al otro lado del Jordán, del Jordán. Y esto era una forma muy común de especificar o de señalar, hemos terminado un libro y el libro que sigue es este. Hoy en día escribimos volumen 1, volumen 2. Tenemos muchas cosas literarias que usamos hoy que son herramientas que no tenían en esos días. También lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Que
termina Génesis, que están en Egipto y hay un faraón que es bueno, pero comienza Éxodo, que había un faraón que no conocía a Israel y no era bueno. Entonces esto de tener un elemento para unir los dos libros está ahí. Y Deuteronomio, aunque teológicamente es súper importante y funciona como una bisagra entre la historia deuteronomista, que hablaremos de eso en algún otro día, pero que en cuanto al relato podemos leer directamente de Números a Josué. Están viendo y pensando y considerando todas estas cosas, ¿verdad? Durante este tiempo. Bien, entonces tenemos la hipótesis de los fragmentos. Y habrá un desarrollo con tiempo, ¿verdad? Y están ajustando estas ideas, pero al final vamos a llegar a la mitad del siglo XIX a lo que sería la forma más madura y es la forma que más influencia tiene hasta hoy, aunque vamos a ver que hay algunas preguntas, algunas dudas, algunas deficiencias con esta hipótesis. Y es el síntesis de Graf Wellhausen. Si quieren memorizar un nombre, sería de Julio Wellhausen. Y él va a proponer que hay 4 fuentes escritos y por eso se llama la hipótesis documental o documentaria. 4 documentos. 4 documentos principales y a través de su redacción, que es un proceso que tarda siglos, es como se produce la Torá. Vamos a ver cuáles son estos 4 documentos que propone Wellhausen. También hay que reconocer que la obra de Wellhausen fue de tanta influencia y que una generación después de Wellhausen ya casi no había profesores de la Biblia fuera del ámbito fundamentalista que no estaban de acuerdo con Wellhausen. O sea, era una teoría que tenía mucho poder para convencer a la gente. Pero vamos a ver que durante los años 70 y 80 del siglo pasado hay otros desarrollos, pero llegaremos ahí más tarde. Entonces, ¿cuáles son los 4 documentos que se nos propone en la hipótesis documental nueva? Recordamos que la hipótesis documental antigua era que Moisés tenía diferentes documentos y él los estaba editando y combinando. Pues la hipótesis documental nueva va a proponer 4 documentos. Y estos documentos son J, E, P y D. J, E, P, D. J por Yahvé. Ahora, ¿por qué no es Y? Porque Yahvé se escribe con J en alemán. Y la gente que está desarrollando estas ideas, pues están haciéndolo en alemán. Va a ser mucho más tarde, bueno, va a ser más tarde que el mundo de habla inglés se va a invertir su tiempo y energía en esto. Pero la obra inicial se está llevando a cabo en alemán. ¿Qué propone de esta fuente J? Y la orden JEPD es importante porque, según la hipótesis, van en una orden cronológica y J sería la más antigua, la más primitiva. J entonces sería durante el siglo X y el siglo IX antes de Cristo, cuando se escribe el documento. Ahora, cuando hablamos del documento, estamos reconociendo que antes de que se escriba un documento, tenemos la probabilidad de que hay relatos orales que quizás habían existido durante siglos, pero con la hipótesis documental estamos hablando ya de documentos escritos. El texto representativo de J sería la narración central del libro de Génesis, incluyendo a la mayoría de lo que llamamos la historia primordial. Eso sería Génesis del 1 al 11 y ya la segunda parte de Génesis sería el ciclo de Abraham y los relatos patriarcales, ¿verdad?
se identifica con una región geográfica que sería Judá, o sea, el reino del sur, lo que va a ser más tarde el reino del sur de Palestina o de Israel. Habla de Dios como Yahvé. La acción de Dios es antropomórfica y ya he dado algunos ejemplos. Por ejemplo, en la parte ya vista del relato del diluvio, en algo que me parece encantador y bonito, Dios mismo cierra la puerta del arco, ¿verdad? Qué bonito, me encanta eso. A algunos cristianos les da un poco de pena, ¿verdad? Uy, bueno, es que habla de Dios como una persona que está haciendo cosas en la tierra. Sí, sí. Y como cristianos tenemos que admitir y que regocijarnos en que fue la voluntad del Espíritu Santo que se comunicara así. Pero es una visión primitiva, muy antigua, de cómo actúa Dios en el mundo. En cuanto a los patriarcas, el yavista no le molesta admitir que hay problemas, a veces problemas éticos, con los patriarcas. ¿Se acuerdan que hay dos relatos que se tratan de Abraham y la esposa hermana? Un relato simplemente nos da a entender que Abraham había hecho algo malo, pero otro relato dice, bueno, pues es que Abraham no estaba mintiendo totalmente porque era su media hermana, ¿verdad? Pero el yavista no le molesta admitir que sí, los patriarcas tenían un rol importante en la salvación del mundo, pero también eran hombres como tú y yo que tenían sus fallas. ¿Cuál es el tema principal para nuestro amigo el yavista? Primero que todo, él quiere enfatizar que los seres humanos no han sido fieles al pacto y por lo tanto Dios tiene que intervenir para juzgar y para renovar, para rescatar. El yavista se preocupa mucho por la fidelidad de los humanos y la fidelidad de Dios. La diferencia siendo que Dios siempre es fiel y los humanos a veces lo son, pero a veces no. El yavista tiene un propósito de comunicar que el plan de Dios para Israel se lleva a cabo cuando David y Salomón son reyes en Israel. Eso para el yavista es el fin del cuento. Ya estamos viviendo en los días del rey David, en los días del rey Salomón, y es el fin del cuento. Pues, ¿qué podemos saber de nuestro amigo el eloísta, verdad? He dicho que Elohim es una palabra plural, aunque se usa muchas veces para hablar del Dios único de Israel. Pero a veces es un poco difícil saber qué hacer con esta palabra, porque a veces habla, por ejemplo, de los dioses de Egipto y usa la palabra Elohim. También en este salmo misterioso donde dice Dios, he dicho que ustedes son dioses, es la palabra Elohim. También encontramos, especialmente en Job y en algunos de los salmos, y lo encontramos antes del relato del diluvio, a los hijos de Dios. Pues, ¿qué hacer con esto? Es un poco misterioso a veces. Cuando la serpiente dice al hombre y a la mujer, cuando coman de este árbol, serán como Dios o como dioses. La palabra es Elohim. Y si ven diferentes traducciones, algunos traductores dicen serán como Dios, con D mayúscula. Otras traducciones dicen serán como dioses, con D minúscula. Ambas traducciones están bien. O sea, el hebreo en sí puede ir en cualquier camino. Y quizás eso es intencional. Pero nuestro amigo, el eloísta, tiene su actividad, propone la hipótesis, durante el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué está ocurriendo durante este tiempo?
Pues en el año 722 ocurre algo muy importante. ¿Qué es lo que ocurre en el año 722 antes de Cristo? Pues vamos a repasar un poco del calendario, ¿verdad? Un poco de las fechas. ¿Cuándo se lleva a cabo el éxodo de Egipto a la Tierra Santa? Bueno, no es para nada fácil discernir precisamente cuándo fue, ¿verdad? Pero pensamos, los dos candidatos principales serían durante el siglo XV a.C. y el siglo XIII a.C. Fijar un año específico o una ruta específica es un trabajo tremendo. Mucha gente ha tratado de hacerlo, pero no lo vamos a tratar de hacer aquí. Siglo XV, siglo XIII. Después de eso, en el siglo XII a.C., tenemos un evento que no se menciona específicamente en el Antiguo Testamento, pero está ahí como que detrás del escenario, que es el colapso de las civilizaciones de la era de bronce. El colapso, no de una civilización, pero el colapso de las civilizaciones del Medio Oriente en el siglo XII antes de Cristo. Probablemente estamos hablando aproximadamente de los días de los jueces aquí. Ya han entrado a la tierra y Israel no es un reino unido, no es un pueblo unido, es como una confederación de diferentes tribus que a veces se llevan, a veces no se llevan, a veces pelean entre ellos, ¿verdad? Y ya el año 1000, si quieren memorizar qué está pasando el año 1000, estamos hablando de David, que es rey en Israel, el año 1000. Entonces, el año 722 antes de Cristo es la destrucción del reino del norte. Es la destrucción del reino del norte, del reino de Israel. Como representativo de los textos del Eloísta podemos señalar a partes de Génesis del ciclo de los patriarcas, mucho de Éxodo y mucho de Números viene del Eloísta. Tiene una afiliación con el reino del norte o la parte norte de Palestina. Nos habla de Dios como Elohim. Igual que podemos hablar de Dios y dioses, hay un problema con usar este nombre para hablar del Dios de Israel. Hablar de Yahvé es hablar de un Dios específico, pero igual que podemos hablar del Dios de las montañas o el Dios del valle o el Dios de las estrellas, esta palabra en hebreo, él, es una palabra genérica. Entonces, había adentro de la religión de Canaán, la religión pagana, había un Dios llamado Él. Él es el singular de Elohim y Él era el Dios, el padre de Baal. Baal era el Dios de la tormenta, de la fertilidad. Él tenía una hermana, esposa, llamada Asera o Ashterot, según la traducción. Y él vivía en una montaña, en una tienda, y era el Dios, el patrón de los patriarcas, igual que diferentes pueblos aquí en España, según la tradición romana, tienen sus patrones, tienen algún santo que está rezando y orando e intercediendo por el pueblo en el pensamiento de la iglesia romana. Pues igual los patriarcas tenían su patrón. Si tú eras patriarca de una familia, tenías un patrón en el dios pagano, él. Entonces, vamos a ver que hay una tensión aquí, porque hablar de él, Elohim, a veces había la preocupación de que la gente no entendería muy bien que estamos hablando del Dios de Israel, porque compartía el nombre con uno de los dioses paganos. Va a ser una fuente de dificultad un poco. Nuestro amigo, el eloísta, quiere enfatizar en cuanto a la acción de Dios, que Dios es un Dios trascendente. Él, no como el yavista, va a tratar de evitar usar idioma y lengua antropomórfica. Normalmente, el eloísta, cuando Dios quiere expresar su deseo o su voluntad, lo va a hacer a través de una persona,
principalmente Moisés, o quizás a través de un ángel. Pero en los textos eloístas, Dios es más trascendental. En cuanto a su propósito, el eloísta sospecha que el propósito de Israel va más allá del reino de David y Salomón. Y esto tiene sentido. Si es escrito el documento eloísta después de la división, creo que la división entre el norte y el sur fue en el año 933 antes de Cristo aproximadamente. Si el eloísta está escribiendo después de la división, él entiende que desafortunadamente el reino unido de David y Salomón no es una realidad que va a perdurar. Entonces, el eloísta entiende que la voluntad de Dios va más allá simplemente de tener una monarquía, un rey, seguridad, prosperidad. 3, llegamos a nuestro amigo el deuteronomista. Deuteronomio, ¿qué significa esta palabra? Todos los nombres de los libros de la Torá en hebreo son diferentes a los nombres que tenemos. Nosotros tenemos nombres que vienen del español, originalmente del latín, y antes del latín, del griego, del Pentateuco, de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego que se hizo en Alejandría antes de Cristo. Y es la Septuaginta que es la Biblia más citada por los autores del Nuevo Testamento. Es el texto que por lo general ellos están usando. Bueno, pues Deuteronomio significa la segunda vez que se da la ley, ¿verdad? O una segunda ley. Y porque en Deuteronomio tenemos a Moisés dando unos discursos muy largos, unos sermones, podríamos decir, y es interesante porque ¿cuál era una de las quejas de Moisés en Éxodo cuando Dios está tratando de reclutarlo para salvar a su pueblo? Es que no habló bien, ¿verdad? Pero ya en Deuteronomio quizá con el tiempo había aprendido más o quién sabe qué, pero el caso es que en Deuteronomio este hombre se para dar unos discursos muy largos y detallados. En Deuteronomia, el deuteronomista es activo en el siglo 7 antes de Cristo. En el siglo 7 antes de Cristo, y el texto representativo obviamente es Deuteronomio. Vemos su centro de actividad probablemente en Jerusalén. Entonces, el siglo 7, ya el reino del norte ha dejado de existir y el reino del sur sigue adelante. La ciudad capital de Judá es Jerusalén y ya está el templo ahí. ¿Cómo habla Deuteronomio del templo? El lugar donde haré morar mi nombre. Entonces no se menciona por nombre la ciudad de Jerusalén, pero se menciona la idea en Deuteronomio que habrá un lugar donde Dios escogerá para el centro cultico de su pueblo. En cuanto a su teología, podemos señalar que la obediencia trae bendición y desobediencia resulta en maldición. Eso lo vemos tanto en Deuteronomio. Y es muy claro para el deuteronomista que el pecado más grave, el pecado más grande del pueblo, no es violencia, no es injusticia, no es opresión, aunque son pecados, es la idolatría. Es la idolatría. El evento central de todo el Antiguo Testamento es el Éxodo. La pregunta teológica central de todo el Antiguo Testamento es, ¿por qué el exilio? ¿Por qué el exilio? Y vamos a ver que hay como 10 diferentes respuestas a la pregunta, ¿por qué el exilio? Pero nuestro amigo el deuteronomista, él sabe muy bien por qué el exilio, y es por la idolatría de Israel. Incluso Israel a veces su pecado no es adorar a ídolos y dejar a Yahvé, sino como vemos en el libro de Amós, de adorar a Yahvé, pero también adorar a otros dioses con Yahvé. Pero ¿qué sabemos de Yahvé? Es un Dios celoso, es un Dios diferente a los otros dioses de Canaán. Los otros dioses de Canaán no tienen ningún problema si tú alabas a ellos y después
algunos otros dioses. Con que tú hayas dado un sacrificio a un Dios, no pasa nada, pero Yahvé es un Dios diferente, es un Dios celoso. En cuanto a la acción de Dios, en este documento deuteronomista podemos señalar que Yahvé le habla a Moisés, y Moisés es aquel que habla de parte de Dios. Su propósito es enfatizar y animar a Israel a ser fiel a Dios y también a animar la actividad profética, La forma de la literatura, o sea, el género literario de este tercer documento es, como he dicho, más que todo sermones y proclamaciones. Ya no tenemos los cuentos, las leyendas, las narraciones, las historias que tenemos con los patriarcas y con la salida de Israel de Egipto, por ejemplo. Es más sermones, oraciones. El cuarto documento, según la hipótesis documental de Wellhausen, es P. A ver, en español decimos que P es la fuente sacerdotal, pero ¿qué pasa? En alemán, igual que en inglés, P es priestly. Entonces, si quieren pensar en una palabra, podrían pensar en la palabra presbítero, ¿verdad? Pero estamos hablando de la fuente sacerdotal. Y estamos hablando ya con la fuente P, la fuente sacerdotal, de la teología más madura, más sofisticada. No significa que es más correcta, pero la filosofía de Dios, la teología, la visión de Dios, más sofisticada, más madura y más tardía de Israel. La fuente sacerdotal solemos identificarla con el siglo VI antes de Cristo. Con la fuente sacerdotal tenemos el libro de Levítico, el libro de Génesis, bueno, partes de Génesis, partes de Éxodo y partes de Números. El texto más famoso de la fuente sacerdotal va a ser el primer capítulo de la Biblia. O sea, aquí ya no tenemos un Dios antropomórfico, tenemos un Dios totalmente trascendental. Tenemos un Dios que opera como un emperador, que simplemente por su palabra manda y se hacen las cosas. En cuanto a la región, sería en Babilonia después del exilio. Y hoy en día pensamos que la Torá llega a su forma final durante este tiempo del exilio y del reasentamiento. Aunque pensamos en Esdras y Nehemías y algunos de los profetas como Ageo, como la gente del reasentamiento, ¿verdad? Hay que recordar que la mayoría de los judíos no van a regresar a Palestina, van a quedar en la diáspora, en Egipto, en Babilonia, en Persia y en diferentes partes del mundo. En cuanto a la acción de Dios, en cuanto al nombre de Dios, la fuente sacerdotal suele usar el nombre Elohim. Dios habla desde lo alto y en la fuente sacerdotal encontramos detalles de rito y ley y hay un énfasis en la tradición sacerdotal y de las ceremonias, de las liturgias del pueblo de Israel. Voy a dar un ejemplo de esto. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Porque durante el exilio, ¿qué ha pasado con la monarquía? No tenemos una monarquía ya. ¿Cómo termina Segundo de Reyes? Bueno, están en exilio y hay un rey y a veces le invitan a comer con el emperador y está tratando de ser optimista, ¿verdad? El redactor, el autor de Segundo de Reyes. Pero ya no hay monarquía, no como el yavista que puede decir, hemos llegado al lugar, al destino de Israel con David y con Salomón y ya tenemos poder, antes éramos esclavos y ya tenemos influencia y tenemos dinero y no.
ya la fuente sacerdotal tiene recuerdos de la monarquía, ¿verdad? Pero no puede decir, bueno, la monarquía ha tenido éxito. Pero lo que sí había, especialmente después del reasentamiento en Palestina, es la reconstrucción del templo. Entonces aún tenían una tradición sacerdotal. También tiene mucho sentido, me parece, proponer que Levítico fue escrito durante el exilio, porque mientras tenías un templo en Jerusalén, había necesidad de escribir cómo hacer las ceremonias y los ritos. Probablemente no, porque ¿cómo iban aprendiendo? Venía un joven, observaba cómo lo hacía el sacerdote o el levita y después lo copiaba. Es la forma normal para los humanos aprender cosas. Pero cuando ya no hay un templo, es necesario escribir las cosas para no perder los ritos y las ceremonias del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, la fuente sacerdotal va a enfatizar la importancia de los sacerdotes y de la familia de Aarón específicamente, y que los sacerdotes son mediadores entre el pueblo de Israel y su Dios. Desafortunadamente, al final, cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, encontramos a Malaquías. ¿Y cuál es una de sus quejas principales? Que los sacerdotes, los levitas en el templo no están haciendo lo que deberían de hacer, que no son justos, que no son buenos. Llegamos al fin del Antiguo Testamento con un sentimiento de desespero, ¿verdad? Porque la monarquía ya no existe. Los sacerdotes no son buenos. Los profetas pues dejan de existir, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? El pueblo de Israel quedó más que todo con su centro de identidad en la Torá de Dios. Bueno, hemos hecho un breve repaso sobre los 4 fuentes, los 4 documentos, J, E, D y P. ¿Sigo o ya hacemos el tiempo de preguntas como quieras? Ok, muy bien. Pues, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Primero que todo, aun si todo esto fuera correcto, más o menos correcto, ¿verdad? Es una hipótesis y como digo a mis estudiantes, no lo tienen que creer, no, pero lo deben de saber. Y hoy en día, si vas a leer cualquier comentario de la Torá, vas a encontrar estos fuentes y este tipo de pensamiento, de que a través de los siglos habían 4 diferentes documentos, ¿verdad? Que son redactados y durante el exilio, durante el reasentamiento, es cuando la Torá llega a su forma final. Pero de inmediato se nos ocurre una pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y de dónde vinieron los documentos? Podemos decir, ok, vale, seguimos adelante. El yavista está trabajando durante el Reino Unido, el elovista está trabajando durante el Reino Dividido, el deuteronomista está trabajando en el siglo VII, la fuente sacerdotal se escribe en el siglo VI, ¿vale? Pero ¿de dónde sacaron la materia para escribirlo en los documentos? Sabemos muy bien de otras culturas y de la historia y de la prehistoria, que puede ver una historia, un relato, un poema, un salmo que pueda seguir existiendo durante siglos sin que nunca se haya escrito. Y de hecho han habido grandes civilizaciones que ni tenían un alfabeto. Creo que la civilización maya nunca tuvo una forma de escribir en alfabeto. Entonces, pues tenemos una pregunta más, ¿verdad? Y es tratar de identificar cómo son y cuáles son los propósitos de los relatos orales que después fueron escritos en estos documentos.
Y esto se llama la crítica de formas, y estamos hablando de diferentes formas de relatos que después son escritos en los documentos, y los documentos son después redactados a lo que hoy sería la Torá. Pues hay por lo menos 4 tipos de formas que se puede identificar, y nos ayuda a entender cuál era el rol de estos textos, y antes de los textos de estas historias, estos relatos en la vida de Israel. Primero que todo tenemos relatos etiológicos. ¿Qué es etiología? Es un relato, una historia que nos da el origen de alguna ceremonia, alguna tradición, algún costumbre del pueblo. Podemos pensar en algunos, hay un montón de ellos, especialmente en Génesis, que se dice, y esto ocurrió, y por lo tanto, hoy en día, tal y tal y tal. ¿Alguien puede pensar? Jacob, cuando lucha con el hombre, ¿verdad? Primero que todo nos da una etimología, ¿verdad? Porque el patriarca Jacob se le da un nombre, Israel, pero también se acuerdan que el hombre había tocado el tendón, y desde ese día enseguida Israel o Jacob ya no podía caminar bien. ¿Y qué dice el narrador? Y por lo tanto, hasta hoy no comemos ese tendón. Mucha de la materia que encontramos en la Torá, y especialmente en Génesis, nos está tratando de dar una respuesta de dónde viene esto. Oye, papá, ¿por qué no podemos comer eso? Bueno, hijo, te voy a contar. Entonces, relatos etiológicos. ¿De dónde viene algún costumbre o rito? También tenemos leyendas cúlticas. Y cuando digo leyenda, no significa que no ocurrió, ¿verdad? O sea, simplemente una leyenda es un relato muy anciano que nos describe el origen de algún santuario. Porque también, imaginemos que somos miembros de Israel hace muchos siglos, y que podemos rendirle culto a Yahvé en algunos lugares, pero en otros lugares no. Tenemos que tener alguna forma de explicar por qué podemos rendirle culto a Yahvé en Betel, pero no en ese pueblo que está a 2 kilómetros. Bueno, te voy a decir lo que pasó en Betel. Te voy a decir por qué Betel se hizo un lugar tan importante en cuanto al culto al Dios de Israel. Entonces, leyendas cúlticas, leyendas etnológicas, que nos describen el origen de algún grupo de personas. La leyenda no es un cuento muy agradable, no es un relato muy agradable, pero lo encontramos de Lot con sus 2 hijas. Probablemente no se usan muchos sermones porque es un relato un poco duro, pero nos da el origen de 2 pueblos, de Amón y de Moab. Y era una forma, o sea, porque un hijo, imaginamos que podría preguntarle a su papá, oye, ¿por qué es que los moabitas hablan como nosotros y hasta se parecen a nosotros? O sea, nos parecemos, pero no nos llevamos bien. Bueno, les voy a decir por qué. Porque el origen de Moab, aunque sí, son parientes cercanos de nosotros, pero el origen de Moab es un origen malo que viene del pecado, ¿ok? Y podemos identificar leyendas o relatos etimológicos. Y etimología precisamente es el intento de explicar de dónde viene algún nombre. ¿De dónde viene algún nombre? Uno de los relatos más conocidos es de Éxodo.
¿verdad? Que nos da una nota de por qué se llama el hombre, el Salvador, el profeta de Israel, por qué tiene un nombre que parece ser un nombre egipcio. Dice, bueno, se llama Moshe, y Moshe significa que le han sacado del río. Pero sabemos que Moisés es un nombre probablemente en su origen egipcio, y lo conocemos muy, y significa engendrado de. Y hay muchos faraones, Ra, Mosés, engendrado por Ra, Tut, Mosés, engendrado por Thoth o Tut, Ah, Mosés, engendrado por Ah. Entonces, tienes aquí quizás un problema, ¿verdad? Para los israelitas. ¿Cómo es que nuestro gran Salvador tiene un nombre que parece ser muy egipcio pagano? Hay que arreglar esto. Y dice, bueno, pues es que también significa que lo sacaron del río. Entonces ya no tenemos que seguir con esta idea de que tiene un nombre pagano, el gran Salvador y legislador de Israel. También Israel. Israel ¿qué significa? Lucha con Dios, ¿verdad? Hubiera sido normal tener un nombre como Israel o Israel, que significa Dios lucha, la idea de que Dios lucha por su pueblo, para defender a su pueblo. Pero ¿por qué es que tenemos un patriarca que se llama Él lucha con Dios? Porque luchar con Dios no es una idea muy fácil de entender. ¿Acaso Dios desea a alguien para luchar contra Él? Encontramos en Génesis que sí, que Dios desea tener patriarcas y siervos y su pueblo que va a luchar con Él para recibir la bendición, ¿verdad? Porque el hombre dice, déjame ir porque ya el sol va a subir. Y dice, bueno, no te voy a soltar hasta que me des tu bendición a mí, y por lo tanto en la cultura semítica sería una bendición a todos mis descendientes, ¿verdad? Dios desea a alguien para luchar con él. Entonces, leyendas etimológicas. Tenemos un montón de estos a través de Génesis y otras partes de la Torá. Entonces, esto se llama la crítica de forma, tratando de ir más atrás de los documentos, anterior a los documentos, e identificar diferentes relatos y cuál era su propósito. ¿Por qué era que Israel tenía esos relatos, probablemente en forma verbal, oral, quizás durante siglos, que después son escritos en los documentos de la hipótesis documental, y después esos 4 documentos son redactados y se nos presenta como la Torá que más o menos tenemos hoy durante el exilio y el reasentamiento? Gracias. Recordaros a los que estáis haciendo o siguiendo la conferencia por Zoom, que podéis hacer vuestras preguntas o comentarios a través del chat y que luego son leídas aquí y Duain contestará. Bueno, y en primer lugar, tenía que aclarar esto, pero en segundo lugar, pero primero es importante darte las gracias por tu exposición. Yo es la primera vez que oigo o que me acerco a la hipótesis documentaria que me haya parecido interesante. Otras veces lo he leído y digo, vaya, en fin, que cuesta su lectura. Y quería hacerte 2 preguntas. Vale. Perdón si me paso, pero tengo ganas de hacerlas. La primera es, claro, cuando vimos esta hipótesis, pues pensamos en una herramienta de estudio, una herramienta teórica, digamos que asociamos a lo mejor una determinada forma de hacer teología, pero más allá de, digamos, de su utilidad erudita, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene también un valor espiritual? O sea, que ¿esto nos puede valer para algo desde el punto de vista espiritual? Esa sería la primera pregunta. La segunda, te hago las dos Vale. y si quieres contestar. Y la segunda es, también asociamos, o yo por lo menos asocio esta teoría, digamos, a corrientes teológicas
no fundamentalistas. No sé cómo se podrían llamar, pero no fundamentalistas. Y mi pregunta es, más allá de nuestro entorno cristiano, por ejemplo, los judíos, los estudiosos judíos, ¿qué opinión tienen acerca de la hipótesis documentaria? De la teoría de las fuentes también me ha parecido muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, mi respuesta es, yo creo que sí, tiene un valor espiritual y personal para mí. Cuando yo considero que el Espíritu Santo a través de siglos y siglos está preservando relatos orales y después se escribe y está presente con los redactores y los editores, si es que la hipótesis es correcta, ¿verdad? Me impresiona, o sea, la fidelidad de Dios para con su pueblo, para preservar su palabra y para alimentar a su pueblo. También algo que me encanta es que encontramos que no podemos dominar a Dios, no podemos controlar a Dios. Y es la voluntad de Dios a través de su Espíritu de que tengamos diferentes maneras de entender y de ver lo que ha hecho a través de los siglos. Y que el mismo Dios que nos da el relato de que Él es un emperador trascendental, no como los dioses de Babilonia, ¿verdad? Que podemos hablar de eso quizás otro día. Yo tengo toda una charla sobre Génesis 1 y Génesis 2 en YouTube, así que si quieres escuchar esa charla, pues ahí está. O incluso lo podemos hacer la siguiente vez que nos juntamos como un ejemplo muy, muy bueno de lo que estamos viendo aquí. Que a Dios no le molesta, no le molesta. El Dios de Israel está dispuesto a entrar y ser entendido y captado hasta de una forma muy, vamos a decir, primitiva, y con primitiva no significa nada negativo ni malo, ¿verdad? Pero que Él a través de los siglos también está con su pueblo y el pueblo va aprendiendo lentamente, poco a poco, igual que nosotros hoy vamos aprendiendo lentamente, poco a poco. Entonces, personalmente a mí me anima esto. Saber que el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es un Dios que con paciencia ha aguantado los fracasos y las flaquezas y debilidades de su pueblo, pero aún sigue siendo el Dios que está con nosotros. Pues me anima a mí personalmente como cristiano. Y la segunda pregunta es en cuanto al pueblo judío hoy. En la tradición ortodoxa siguen con la tradición rabínica, que Moisés escribió cada palabra, incluso la narración de su muerte, y así fue. Ellos siguen con eso. No sé qué tal les parece lo que he dicho aquí, pero hasta en el mundo académico, el ámbito evangélico, no fundamentalista, pero un ámbito conservador, esto es común. Esto no es nada radical, ni progresivo, ni liberal, ni nada. Si quieres ver, o sea, ejemplos de gente que sí es muy, pues no voy a decir liberal, pero hay eruditos del Antiguo Testamento que dirían, no, Moisés, Abraham, hasta David, no son personas que existieron. A mí no me molesta para nada admitir que los patriarcas eran personas históricas. Ahora, lo que tenemos en cuanto a los relatos de los patriarcas no es una biografía como entendemos el género de biografía hoy, pero que estamos hablando de gente que realmente existió. A mí no me molesta admitir eso, aunque vas a encontrar otras personas fuera del ámbito evangélico que dirían, no, los patriarcas son totalmente gente, son ficciones. Sí. Pero también una cosa más, adentro del contorno judío académico, esto es muy aceptado. Sí. Muchas gracias. Bueno, pensad también si tenéis alguna pregunta en la sala. Yo tengo alguna más, pero me gustaría intervenir. Sí, Javier pregunta a través del chat dos cosas. Lo primero es relativo a que Jesús cita a Moisés en varias ocasiones
y dice algo así como que escribió Moisés sobre Jesús. Ujú. Y la otra es cómo se puede discernir los distintos documentos dentro de la Torá. Ujú. Sí, una buena pregunta es, ¿qué hacemos con las citas o las referencias en el Nuevo Testamento que dicen que Moisés dijo tal y tal? Pues adentro del contorno de la mentalidad de la psicología judía es que toda la Torá es de Moisés y es mosaica, no hay ninguna dificultad. O sea, simplemente porque hubo un proceso de redacción no significa que Moisés no lo dijo, y el espíritu de Moisés es el espíritu de la Torá. Entonces, aun si fuese una redacción posterior o algo así, no significa que no es de Moisés. Entonces, tratar de encontrar no sé, una paradoja ahí o una inconsistencia, eso surge de usar citas como los usamos hoy. Yo no puedo decir, profesor tal y tal dijo esto, tal y poner una nota de pie a una cosa que no dijo. Hoy en día citamos cosas de una forma diferente, pero adentro del contorno del primer siglo, sí, lo dijo Moisés. No significa que Moisés se sentó en su escritorio y lo escribió, pero es la palabra de Moisés. Toda la Torá es de Moisés. Por eso es que tenemos el Pentateuco. ¿Por qué son 5 libros? Porque no es el relato de la conquista de la tierra, es el relato de la vida de Moisés. Por eso termina con la muerte de Moisés. Por eso no incluye a Josué, porque el relato del Pentateuco, el ánimo, el espíritu del Pentateuco, no es la tierra, no es la conquista, es Moisés como paradigma, arquetipo de legislador y profeta. Y Javier también preguntaba cómo se puede discernir en la Torá los distintos documentos. Sí, es una crítica, ¿verdad?, de la hipótesis documental. Como he dicho antes, y quizá lo podríamos ver en la charla siguiente, ha habido críticas de la hipótesis documental. Hoy en día, les voy a dar un ejemplo de esto. Esto me gusta mucho de N.T. Wright, el gran teólogo y obispo anglicano. Y él dijo que durante todo este proyecto, ¿verdad?, de tratar de entender cómo se compuso y de dónde vienen las diferentes partes de la Torá y también de otros libros del Antiguo Testamento, él dice es como si tuvieras un auto, ¿verdad?, y que más o menos funciona bien, pero que hay algunas cosas que no están andando bien y lo llevas al mecánico. Y el mecánico te dice, bueno, tú regresa en una semana y regresas y el mecánico ha despedazado el auto completamente y ves a cada parte del auto y el mecánico te dice, mira, yo sé cómo funciona cada parte del auto, pero tú le dices, bueno, pero lo puedes recomponer otra vez porque lo que necesito es un auto, no necesito saber qué hace cada parte del auto. Y es una crítica buena, ¿verdad? Porque lo que tenemos enfrente de nosotros es un libro, bueno, son 5 libros bien redactados, que tienen una consistencia espiritual, una consistencia narrativa, una consistencia teológica, que va más allá de simplemente despedazar y identificar diferentes documentos. Pero para contestar la pregunta brevemente, y es una crítica, ¿verdad?, de la hipótesis documental. Para contestar la pregunta, ¿cómo podemos discernir diferentes fuentes? Precisamente usando nombres de Dios, por su forma de hablar de las acciones de Dios, por su centro de geografía, las cosas que mencioné durante la descripción de los 4 fuentes. Yo le quiero dar las gracias por su charla, que personalmente la estoy disfrutando, y me gustaría hacerle una pregunta. Y es que, claro, la necesidad de la hipótesis documentaria de formularla nace para salvar, supongo, las diferencias estilísticas, cronológicas y hasta algunas contradicciones textuales que aparecen en el Pentateuco. Pero por otra parte, ciertos cristianos sienten pavor o miedo ante ella porque puede afectar
la idea, la doctrina de la inspiración del texto o la paternidad literaria de Moisés. La pregunta es, ¿qué podríamos decirles a tales personas que son tan recelosas ante eso que, bueno, no es una hipótesis, pero que parece que es necesaria? Gracias. Sí, la hipótesis no contesta todas las preguntas, pero nos ayuda a entender mucho. Pero también la hipótesis documental, bien usada, reconociendo que lo que tenemos delante de nosotros en el canon es una unidad impresionante, pero que sí parece venir de diferentes fuentes, de diferentes tiempos, ¿verdad? Pero nos ayuda a interpretar correctamente la Torá. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues tengo un montón de ejemplos de esto, ¿verdad? Pero nos ayuda a escuchar la voz del autor en su contorno original, en su contexto original. Y siempre nos ayuda esto, es un comienzo para interpretar y aplicar correctamente lo que es la Biblia. Entonces, un ejemplo esto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Zaqueo, un relato muy conocido, Lucas 19 creo, y Zaqueo es un hombre bajo, sí. Iba a decir chaparro, pero es una palabra muy mexicana, muy americana. Sí, es un hombre bajo y él corre y quiere ver a Jesús, entonces, ¿qué es lo que hace? Se sube a un árbol. Culturalmente, ¿qué significa eso? Él está humillándose a sí mismo. Un hombre importante de influencia como Zaqueo nunca haría una cosa como eso. ¿Quiénes son los que escalan árboles? Niños. Él se ha humillado a él mismo para poder ver a este Señor Jesús que iba visitando a su pueblo. Y es un ejemplo muy breve, ¿verdad? Pero, y muy sencillo. Pero poder entender al contexto de la cultura y de la sociedad y de decir las primeras personas en escuchar, oír estos relatos, esta profecía, este salmo, cómo ellos hubieran entendido la materia o la enseñanza, nos ayuda a interpretar y por lo tanto aplicar correctamente la Biblia. Entonces, eso sería mi respuesta. Si alguien tiene nervios, ¿verdad? Decir que Moisés no se sentó en su escritorio para pues escribir todo esto, que es una herramienta hermenéutica, histórica, que nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios. No daña a nada. ¿He contestado la pregunta o no? ¿Sí? Sí. Hola, muchas gracias por la conferencia. Y me ha gustado mucho algo que has contado, que a ti la hipótesis documentaria, más que decepcionarte, te alegra, porque te muestra cómo el espíritu ha estado no solamente con nuestra Biblia de papel, sino desde el relato hasta la composición de los documentos, a la compilación posterior. Y mi pregunta insiste un poco en lo que preguntaba Pablo, y es si crees que esa inspiración también está presente en las ediciones posteriores, en las traducciones y demás. Sí, o sea, las traducciones como las que hacemos hoy. Bueno, yo pienso me imagino que la respuesta es no. O sea, yo pienso que, bueno, yo sé que el Espíritu de Dios sigue presente con el pueblo, pero después de lo que es, pues, que el libro más tardío del Nuevo Testamento, que sería Segundo de Pedro, quizás, no sabemos. Pero ya esa forma de inspirar, esa forma de inspiración ya ha parado. Pero yo pienso que cuando, por ejemplo, veo la Biblia Sacra Vulgata de San Jerónimo, pues no tengo ninguna duda de que de alguna forma el Espíritu de Dios estaba animando a este hombre para producir una de las traducciones más importantes de toda la historia del mundo. Aunque
me imagino que la traducción sería no sería la inspiración la misma forma de inspiración. O no tendría la misma autoridad, quizás. Si puedo hacer una pregunta más específica, es sobre no es exactamente una duplicación. El relato del agua que sale de la roca, hay un relato que es muy semejante, aunque podrían ser momentos distintos, en Éxodo 17 y en Números 20. Y es curioso porque en Éxodo 17 no parece que Moisés tenga culpa de nada lo que ocurre, pero en Números sí. Y no sé si esto tiene alguna explicación a la luz de la hipótesis documental. Sí, bueno, representa que aquí probablemente no conozco muy bien los textos que estás mencionando específicamente, pero la forma de Israel de entender la acción de Dios y de hablar de las obras de su Dios. El Dios de Israel es un Dios que hace cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos una influencia fuerte de la filosofía occidental que no es mala, pero solemos pensar en, no sé, que Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Sí, el Dios de Israel también, pero es un Dios que hace cosas, es el Dios que mora con su pueblo, es el Dios que rescata a su pueblo de Israel, es el Dios que manda a reyes y profetas y quién sabe qué más. Pero igual Israel, su forma de entender y de interpretar las acciones de Dios, que a veces son acciones escondidas, como en Esther, como el relato de José, ¿verdad? A veces son acciones muy visibles, muy como en el Éxodo, ¿verdad? Con las plagas en Egipto. Pero ellos van desarrollando su forma de entender y de hablar de las acciones de Dios. Un ejemplo muy bueno es que en Samuel Reyes, o sea, la historia deuteronomista, habla de que Dios mandó un espíritu maligno a agobiar al rey, algo así. Pero ya en Crónicas, que es una redacción muy posterior que representa a Israel con algunos siglos más de reflexión, ya no dice que Dios mandó al espíritu maligno. ¿Qué dice? Que el diablo, bueno, o sea, un espíritu maligno salió, pero no era de Dios. Están desarrollando una visión de que, bueno, en la visión primitiva, si algo ocurre es porque Dios desea que ocurra, ¿verdad? Pero ya con tiempo, especialmente con el exilio, ya están pensando, bueno, a veces Dios no causa algo, pero permite que ocurra algo. Entonces, van cambiando su forma de hablar y de interpretar lo que Dios ha hecho. Entonces, encontrar dos relatos que parecen llegar a diferentes conclusiones, yo me acercaría a la pregunta con estos pensamientos de que quizás los dos relatos representan diferentes tiempos y la forma de Israel de entender quién es Dios y cómo actúa Dios en la historia quizás había cambiado. Quería hacer una pregunta. O sea, la hipótesis documentaria plantea como que Moisés, por las diferentes formas que aparecen en los diferentes libros, de Génesis, Éxodo, como que hay diferentes fuentes. No pudiera ser que Moisés en diferentes etapas de su vida escribiera de formas diferentes. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, escribió el Evangelio, escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Y los textos son, o sea, no son iguales. Sí, y eso es la hipótesis documentaria antigua, ¿verdad? Que propone que Moisés tenía acceso a diferentes documentos, diferentes relatos, y que él iba redactando y combinando y quizás escribiendo algo él mismo. Y pues sí,
si fuese de la vida de Moisés, que conocemos, otra vez es un arquetipo, ¿verdad? 40 años, Moisés es el hombre importante, 40 años es un don nadie sin importancia, ¿verdad? Y 40 años ya puede llevar a cabo el proyecto que trató de iniciar, de salvar a los hebreos de los egipcios, pero que cuando él lo comenzó matando al egipcio, no tuvo éxito, pero ya puede regresar y tener este gran éxito. Pues sí, es una vida larga, una vida llena y la gente va cambiando y sería una adaptación de la hipótesis documentaria antigua en su versión original. Se podría proponer. Pero déjame decir una cosa más en cuanto a la posibilidad de Moisés como autor y redactor, ¿verdad? Aún con la tradición rabínica hay que hacer la pregunta de Moisés, ¿él de dónde saca algunos de estos relatos? ¿Él de dónde saca Génesis 1? ¿Cómo alguien puede saber Génesis 1? O sea, no hubo, una visión. Era un relato que él había escuchado desde antes y si fuese así, ¿de dónde vino antes? Fue una revelación verbal, o sea, que Dios le dijo, mira, tú escribe esto, tal y tal y tal. Es que eso no encaja muy bien con la visión profética hebrea, eso es más como el oráculo de la tradición griega. Entonces, aún si decimos, sí, todo fue escrito por Moisés, nos quedamos con otras preguntas, ¿eh? Entonces, igual que la hipótesis documentaria no contesta todas las preguntas y nos deja con más preguntas, pero como digo a mis estudiantes, a veces es mejor tener buenas preguntas que buenas respuestas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Alberto Arjona nos habla de la obra de Umberto Casuto, Ah, sí. que realiza una crítica de la hipótesis documentaria y quería conocer tu opinión acerca de Sí. esa obra. Uno de mis estudiantes, que yo supervisé su trabajo fin de grado, además es olvido porque hago muchos de los dos, usó Umberto Casuto, un italiano, un judío, que se acercó al texto de la Torá sin emplear para nada, nada de esto, de la hipótesis documentaria, y pudo producir grandes cosas. Y hoy en día, igual es similar a la crítica de N.T. Wright. Podemos aprender de esto, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos con esto. Era la idea de los alemanes, su meta, ¿verdad? Si encontramos cada trocito de dónde vino y aquí tenemos una oración que es una adición del deuteronomista a un texto que viene del eloísta y que hay cosas así, ¿verdad? Y a veces se propone, bueno, esta oración es una adición posterior, quizás, ¿verdad? Pero el caso es que como viene a nosotros el canon, es lo que tenemos y el texto de la Torá demuestra es como, no sé, es como una alfombra de Persia, o sea, tiene una integridad que va mucho más allá de, aún si podemos identificar diferentes fuentes. Y Umberto Casuto, él emplea esto y es un buen ejemplo de cómo los cristianos hoy en día somos bendecidos de poder usar libros y pensamientos que vienen del pueblo judío, que durante muchos siglos ni nos interesaba ni queríamos saber de eso. Pero después de Vaticano II, aunque no somos católicos, tuvo una influencia en el ámbito protestante también. Después de Vaticano II, se abrieron las puertas a los cristianos y los judíos de hablar entre nosotros. El Nuevo Testamento que más me gusta leer, el comentario, se llama, es el Nuevo Testamento judío. Y son eruditos académicos judíos, no creen que Jesús es el Cristo de Israel, pero escriben introducciones a cada libro y tienen notas de pie para explicar qué significaba esto en el primer siglo. Es un recurso increíble. Humberto Casuto, sí, léelo, muy bien.
Dos preguntas. Ujú. Decías que de dónde sacó Moisés Génesis 1. No puede ser que se lo revelara el Espíritu Santo. Como sucede, por ejemplo, con Isaías, cuando dice Isaías, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, o cuando, por ejemplo, Job dice que la tierra está suspendida y que nada la sujeta. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hacemos con los textos que explícitamente dicen, como por ejemplo Éxodo 17, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro? Ujú. Sí, sí, obviamente dentro del texto de la Torá se menciona en diferentes partes que Moisés escribe algunas cosas, ¿sí? La primera, sí, posiblemente Dios puede hacer lo que desea hacer, pero aún así, especialmente con el relato ya vista, parece ser algo hasta quizás más antiguo que Moisés. Entonces, pero sí, obviamente el Espíritu Santo podría haberle dicho palabra por palabra. Y esto lo tenemos en el arte cristiano, ¿verdad? Que a veces tenemos, creo que en el Prado, que está, no sé en qué dirección está Madrid, bueno, por allá. Y ves a Pablo ahí escribiendo, ¿verdad? Y hay un ángel ahí que está susurrando las palabras que debe de escribir. Bueno, es totalmente posible y es una tradición de la teología de la inspiración, porque hay diferentes teologías de qué significa decir que la palabra es inspirada. Y son cosas que hablamos en el seminario y es un tema muy importante. Sí. Bueno, pues hemos llegado a las 12:30, es tiempo de ir terminando. Al hilo de las últimas preguntas, a mí me venía también un pensamiento, que no sé si es una pregunta o dejarlo solamente como una reflexión. Lo difícil que es acercarse al texto sin tener una hipótesis. Es decir, cuando uno va a hacer una hermenéutica, tiene siempre un punto de partida. Entonces uno puede suponer pues, que el Espíritu Santo habló directamente, puede suponer que Moisés escribió todo aquello utilizando otras fuentes, no solamente a lo mejor el relato del Génesis, pero la vida de Abraham también inspiró directamente, o había algunos documentos o historias que llevaron, si tenemos en cuenta la primera hipótesis documentaria, a Moisés a escribir de aquella manera. La cuestión es que siempre utilizamos una hipótesis. Si lo formulo como pregunta, ya que hay un ponente experto en estas cosas, es, claro, si una hipótesis es adecuada, nos ayuda a entender. Pero si la hipótesis no es adecuada, pues a lo mejor nos despista un poco. Entonces, si podrías decir ya también para terminar, por cuestión de tiempo, algo en relación a esto. A mí lo que me sugiere es siempre, no sé cómo decir, la humildad, la prudencia, no respecto al texto, que tenemos ahí la revelación cerrada, sino respecto a nuestras posturas previas, a nuestras propias hipótesis de trabajo y decir, bueno, pues hasta aquí llegamos y también el tener conciencia de cuáles son nuestros presupuestos, cuál es nuestro punto de partida. No sé. Sí, muy bien. Yo cuando enseño Antiguo Testamento y enseño 3 semestres, 1, 2 y 3, Torá, profetas y historia con sabiduría. Entonces son 3 semestres y al final, el 4.º año, teología del Antiguo Testamento. Entonces, por bien o por mal, el seminario me da mucha área para enseñar y para aprender también, porque yo siempre aprendo de mis estudiantes algo. Yo comienzo con 3 cuadros y todos son importantes y todos son herramientas. No hay una llave mágica para decir, esto es lo que significa. Pero usando las diferentes herramientas, yo creo que podamos entender bien y podemos entender nuestras limitaciones, ¿verdad? Podemos entender y podemos admitir que cada quien tiene su punto de vista, tiene su hipótesis. No hay tal cosa como acercarse al texto de la Biblia o ningún texto que exista
sin tener prejuicios, sin tener tu cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión son todas las cosas que tú sabes que son verdaderos sin tener que pensarlo, ¿verdad? Tú sabes que la Tierra va alrededor del Sol, igual que hace 2000 años la gente sabía que era diferente, ¿verdad? Tú sabes que la diversidad es algo bueno, o sea, lo sabes sin pensar. Nadie te ha preguntado jamás en la vida, ¿podría ser la diversidad algo no bueno? Tú sabes que la tolerancia religiosa es algo positiva, sin haberlo nunca pensado. Y todos tenemos una cosmovisión, una metanarrativa. Y lo que me encanta de esto, aunque yo cuando enseño Antiguo Testamento no me enfoco principalmente en tratar de entender cuál es el origen, cuál es la arqueología de la Biblia que tenemos, aunque si lo vemos, yo suelo enfocar en lo que se llama la crítica literaria. A mí me encanta hacer preguntas de quién es este Dios, cómo es el carácter de Dios, como eso es lo que estuvimos viendo con Jacob, qué tipo de Dios desea que alguien lucha con él y después le da la bendición. O sea, ¿qué estamos aprendiendo de Dios? ¿Qué aprendemos de nosotros como seres humanos? Yo creo que el tesoro teológico del cristianismo no solamente es saber quién es Dios, pero entender quiénes somos nosotros los humanos, que somos capaces de hacer cosas heroicamente buenas, pero también tremendamente malvados. O sea. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que terminar. Gracias, Dwayne, otra vez por tu explicación tan clara, también tan amena para un tema complicado como este. Gracias a los asistentes, a los que nos estáis viendo también por Zoom. Y nada, pues deciros que dentro de un mes nos volvemos a ver para seguir hablando del Antiguo Testamento. Hasta entonces, gracias.